Ay, 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 ay. Miren pues. ¿Quiénes son los que no pueden entender el evangelio que les predico con capítulos y versículos y se les hace oscuro? ¿Quiénes son? Solamente para los que se pierden. Otra vez. Es verdad Oiga. que permanece oscuro el evangelio que proclamamos, pero solamente para los que se pierden. Cuando usted y yo predicamos la verdad sin falsear el evangelio, y se lo predicamos a esas personas que falsifican el evangelio, ese evangelio les permanece oscuro. Ese cura tiene el demonio, ese tiene el diablo. Eso no lo entiendo, a pesar que le estoy dando capítulos y versículos. Y dice Pablo, pues si nosotros predicamos el evangelio con la verdad, si el evangelio todavía permanece oscuro para los que se pierden. ¿Y por qué? Oigan, ¿por qué? El Dios de este mundo, porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y se niegan a creer. No, otra vez. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Ahí. ¿Por qué se resisten a creer a pesar de que les predico con capítulos y versículos, incluso de la misma Biblia de ellos? Repítalo. Ay, Dios mío. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Repítalo, ¿por qué? Los ha vuelto ciegos. No. ¿Por qué? El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Detente ahí. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Y a muchos católicos también. También, es cierto. A pesar de que soy sacerdote del Dios Altísimo. Sí. A pesar de que tengo la autoridad, el respaldo, el mandato, la orden, la certificación, el sello del Papa Francisco, como misionero de la misericordia, para ir a predicar el evangelio en el mundo entero, pero aún así no creen. ¿Les parece que este evangelio que le predico, que no es otro, sino el que predicó el discípulo y misionero Pablo, que no lo estoy, eso no lo escribí yo, no lo estoy leyendo yo, le estoy dando capítulo y versículo? Si cree que me tira, búsquenlo en la Biblia. Pero hay católicos que dicen, no, ese evangelio no me gusta. Pablo, así es. Chao Pablo contigo. Ahora yo tengo a Hitler, el mejor evangelista del mundo. Bueno, está bien, sígalo. Así son los católicos modernos. No quieren ver los verdaderos discípulos, los verdaderos misioneros. El Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. Repítalo de nuevo. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento, y se niegan a creer. No entienden, por más que con capítulos. Se niegan, lo ven, le muestro, lo leen. Y no. Y no, dice, ahí dice la Biblia eso, pero yo no lo creo. ¿No han visto los videos? Sí, ahí lo dice la Biblia, pero yo no lo creo. Porque el pastor Julano me dijo que no era así. Bueno, créale a él. Les ciega el entendimiento para que no crea. Siga. De manera que no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Ahí está. Bueno, estamos en 2 de Corintios capítulo 4. Claro, estamos leyendo desde el 1 en adelante. 2 de Corintios. Estamos en el 4. Vamos a pasar más adelante de 2 de Corintios. Vamos a pasar, después de Corintios viene Gálatas. Vamos con Gálatas. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Observen que estoy utilizando todas las cartas de Pablo. Para que ustedes no digan que Pablo en alguna carta no dijo nada. Y vean ustedes cómo Pablo habla del evangelio, de la predicación, de la evangelización. Un discípulo y misionero, Pablo. Vamos con Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice Pablo? Vamos a ver qué dice pues. Gálatas 3, 1 en adelante. ¡Qué torpes son! ¿Quién los ha seducido? ¿Otra vez? ¿Cómo? ¡Qué torpes son! Eso no lo escribí yo. ¿Quién los ha seducido? Porque van a decir, el cura nos dijo torpe. Eso es calumnia. No, para nada. Eso es mentira. Pablo, no lo digo yo, ni siquiera repítalo usted porque está escrito en la Biblia. ¡Qué torpes son!
¿Quién los ha seducido? ¿No les presenté claramente a Jesucristo clavado en una cruz? ¿No les presenté claramente a Jesucristo clavado en una cruz? Siga. Solo esto quisiera preguntarles. Aquí está. Solo Oigan, pues, esto quisiera preguntarle. Respiren profundo para que me respondan. Solo esto quisiera preguntarles. A ver, ¿qué es lo que quiero preguntarle? Dice Pablo. El misionero, A ver, ¿qué el discípulo misionero le San pregunta a Pablo. ustedes, católicos, que también son misioneros. A ver, ¿Recibieron ustedes el Espíritu por haber cumplido la ley o por haber aceptado la fe? ¿Por haber creído en la ley o por haber aceptado? La fe. La fe, La siga. fe. ¿Se acuerda por dónde viene la fe? Por la predicación, siga. Son tan torpes que después de haber comenzado confiando en el Espíritu, terminan ahora confiando en sus propias fuerzas. Y escuche lo que viene. ¿Quedarán desperdiciados tantos dones? Sí. Porque de hecho quedarían desperdiciados. ¿Acaso cuando Dios les comunica el Espíritu y realiza prodigios entre ustedes, lo hace porque han cumplido la ley y no más bien porque han aceptado la fe? Está hablando que Dios obra milagros cuando aceptamos la fe. ¿Y de dónde viene la fe? De la predicación. ¿Y qué es lo que se predica? La palabra del Señor. El Entonces evangelio, Pablo la dice, palabra. necesitamos la predicación para llegar a creer. llegar a ¿Y para creer. qué creemos? Para que Dios obre milagros en nuestra vida. en nuestra vida, pues. Pasemos a otra carta. Después Miren que todo de Gálatas con viene capítulos y Efesios. versículos. De una vez. Vámonos con Efesios. Y yo quiero que Primero. miren ustedes a Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios De 5, memoria. 25. 5:25, Efesios. Y pongan la De lupa memoria. aquí porque Pablo nos va a dar un dato curioso. A ver. ¿cuál Efesios es el 5, dato? ¿Cuál es 25. el Pablo dato? nos va a dar un dato curioso. Dale. Maridos, Maridos, amen a su esposa no a su moza, repita. No entiendan mal. Amen maridos, a su esposa. amen a su esposa Ya aclaramos, puede seguir. como Dele. Cristo amó a la iglesia Amó a la A iglesia la iglesia. y se entregó por ella. y se entregó por ella. Tiene que entregarse por su mujer. Siga, escuche lo que viene, por favor, que aquí es donde yo quiero que pongan la lupa y le hagan Pongan la zoom. lupa. Para santificarla. ¿Para qué? ¿En dónde? Santificarla. Y ahora escuchen cómo va a santificar Cristo a la iglesia. Pongo cuidado. En la Para iglesia. santificarla, Él la purificó Él la purificó a la iglesia, su esposa, la purificó Él fue. y la sigue purificando con el bautismo del agua con el bautismo del agua y listo con la cámara. y la palabra. ¡Pácata! Guácala. Otra vez, otra foto. Vaya, pues. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra. ¡Pácata! Vaya, pues. Cristo Con el bautismo. purifica, santifica, limpia, edifica y póngale todo lo que usted quiera a su iglesia por la palabra esa que ustedes no quieren leer, Que no quieren por la palabra entender. esa que ustedes no quieren escuchar, por la palabra Sí. esa que ustedes se fastidian cuando el cura Toro se las predica. No todos, Con la algunos, verdad. los que no vinieron. Porque si usted les fastidiara ya se hubiese ido. Me Así expliqué, es. ¿verdad? Ah, bueno. Sí, padre. Así que usted no se moleste por lo Más que estoy clarito diciendo. no puede estar. ¿Cómo purifica Cristo a su iglesia? Repítalo. ¿De vuelta? Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra. Y la palabra. Y la palabra. De O sea modo que que es cuando se necesario. predica la palabra en la iglesia, entonces se va purificando, se va santificando. Ahora comprenden por qué aprendiendo. en todas las misas se lee la palabra y el sacerdote debería predicar la palabra. Siempre. Porque así la va limpiando, la va purificando. Purificando. Ahora comprenden por qué usted debería A través de la leer la palabra. palabra de Dios en su casa, en familia, para que se vayan
Purificando. Ahora comprenden por qué Anda. debería hacerlo en los grupos de apostolado.